Muy buenos días. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal Otro Punto de Vista. El día de hoy me complace presentar a una maravillosa compañera que me va a estar acompañando el día de hoy a dialogar sobre un tema muy interesante y es mi compañera Astrid Pérez. Un placer, Astrid, ¿cómo estás? Encantada de estar en el día de hoy compartiendo con todos este tema tan interesante como es el tema de las medidas de coerción. En lo que a mí respecta, vamos a estar compartiendo lo que son estos plazos, su duración, lo que son las excepciones a imposición de esta medida de coerción, los límites. También vamos a estar exponiendo cuando un caso es considerado complejo, sumamente importante, un tema que ha traído bastante dilema en lo que ha sido el proceso penal, si podemos presentar prueba testimonial en lo que es la audiencia de medida de coerción. Y por último, y no menos importante, vamos a estar proporcionando estrategias para los abogados a fines de que la prisión preventiva no sea únicamente la regla y no la excepción, como bien estipula nuestra normativa procesal penal. Bastante interesante, ¿cierto? Por eso vamos a partir definiendo qué son las medidas de coerción, qué las rigen y en nuestro ordenamiento procesal penal, cuáles son las medidas que están legalmente establecidas. Debo partir del hecho de que las medidas de coerción no son más que mecanismos para garantizar la permanencia del imputado durante todas las etapas del proceso. Es importante recalcar que se busca que la misma sea la excepción, no la regla. Partiendo de esto, entonces, vamos a tocar algo muy interesante y son los principios que rigen estos mecanismos. Eh, Tenemos lo que es el principio de excepcionabilidad, que como bien mencionaba, busca que la misma sea considerada como la excepción, no la regla, que es lo que comúnmente pasa en nuestro ordenamiento procesal penal en la práctica, que quede claro. También tenemos el principio de proporcionalidad, que busca que las medidas de coerción sean proporcional al hecho, porque no sé si ha podido observar, compañera, pero en la práctica se observan fiscales pidiendo medidas que no son proporcionales a la pena, que en caso de que la persona resulte ser inocente, podría estar incluso asumiendo una pena anticipada, que es algo Ciertamente. bastante fuerte. Entonces, tenemos el principio de legalidad que rige las medidas de coerción y esta busca que a nadie se le imponga una medida que no esté previamente establecida. Eso ayuda a que las medidas no sean impuestas simplemente porque así le pareció a una persona y se haya inventado una nueva medida. Este principio viene a subsanar esa cosa que como seres humanos hemos visto y vamos a seguir viendo de todo. También tenemos el principio de judicialidad que busca que las medidas de coerción sean impuestas por una autoridad competente. No cualquier Juan de los Palotes puede venir a interponer una medida simplemente porque le pareció. Debe ser una persona competente, como en todas las actuaciones del proceso penal. Entonces, por último, pero no menos importante, tenemos la temporalidad que viene a establecer que las medidas de coerción tienen límites, pero ese tema lo vamos a tocar un poquito más a fondo y mi compañera Astrid me va a ayudar. Pero antes de pasar con mi compañera, vamos a establecer cuáles son esas medidas que
efectivamente están establecidas para que usted sepa que ninguna otra medida diferente a las que están establecidas en el artículo 226 se le puede imponer. Primero tenemos lo que es la presentación periódica, tenemos lo que es la imposición de una garantía económica, la obligación de estar bajo custodia de una institución o una persona, la colocación de grilletes electrónicos, el impedimento de salida del país y, señores, hasta la norma lo tiene de último, la prisión preventiva, que es la última de las medidas. Yo creo que el legislador quiso dejarnos dicho algo, poniendo precisamente de último lo que es la prisión preventiva. Yo creo que es para que se quede en nuestra psiquis que esta debería ser la excepción, siempre la última ratio, no la regla. Ahora bien, mi compañera nos va a pasar a explicar lo que ya yo les había dicho de la temporalidad y las excepciones que se dan en esta figura de las medidas de coerción. ¿Qué te parece, Astrid? Excelente. Y es de suma importancia destacar, querida Andreina, que la prisión preventiva, como bien hemos estado estableciendo desde el inicio, es excepcional. La misma no puede convertirse en una pena anticipada. Y es por esto que surgen las siguientes interrogantes, como por ejemplo, ¿cuánto tiempo puedo estar privado de mi libertad? Y es que nuestra normativa procesal penal es bastante clara en este sentido, y es que el plazo máximo de la prisión preventiva es de 12 meses. Y si en ese lapso de tiempo el juez o el Ministerio Público no ha podido presentar elementos probatorios suficientes, el juez debe ordenar el cese obligatorio de la medida o sustituirla por una menos grave. Como todo, existen excepciones y límites y que pueden extender lo que es la medida de coerción. En cuanto a estas excepciones que pueden extender lo que es la medida de coerción, vamos a tener, cuando un caso es complejo, que lo vamos a dilucidar bastante bien próximamente, de que vamos a ver si un caso es complejo, puede extenderse este plazo a 18 meses, y en casos donde existan recursos de apelación, que se puede también prorrogar lo que es este proceso. En cuanto a los límites, que como bien decía, todo tiene un límite, existen limitaciones en cuanto al juez para imponer una medida. ¿Y cuáles son estos límites? Estos límites serían: el juez, por humanismo, no debe o no puede imponer medida de coerción contentiva en privación de libertad a personas mayores de 70 años, mujeres embarazadas o durante su periodo de lactancia, o personas con una enfermedad grave o terminal. En estos casos, nuestra estrategia como defensores es sustituir la prisión preventiva por una medida menos grave contentiva en el Código Procesal Penal. Bien, cuando un caso es considerado complejo, para entrar en contexto, un caso es considerado complejo cuando existen crímenes organizados, narcotráfico, lavado de activos, por ejemplo, o cuando existe una cantidad excesiva de imputados o de hechos que la investigación va a requerir más tiempo. Y en nuestra labor como defensores, vamos a verificar si ciertamente es un caso considerado complejo, ya que el Ministerio Público no debe de solicitar la complejidad de un caso porque sí. Y ahí es donde nosotros entramos como defensa a intentar desmontar esta complejidad, verificando si ciertamente este caso requiere ser considerado complejo, y ahí, si podemos desmontar esto, podemos acortar esta prisión preventiva hasta 6 meses. Otro punto sumamente interesante de este tema es la resolución
emitida por la Suprema Corte de Justicia, la 1731 del 2005. Esta resolución fue emitida con la finalidad de establecerle pautas al juez que es encargado de llevar a cabo el proceso de medida de coerción, estableciéndole parámetros de cómo debe de ser llevada esta audiencia de medida de coerción. En esas atenciones vamos a ver la celeridad, es decir, el imputado que está detenido, la audiencia debe de conocerse tan pronto como sea presentado, y si está en libertad, se le concede lo que es un plazo de 3 días para fijarla, dándonos la apertura a nosotros como defensores para prepararnos. Es importante destacar que en esta etapa el juez no está para juzgar, sino para verificar estos supuestos. Número 1, si existe un hecho penal. Número 2, si existe la probabilidad de participación, si hay una pena de prisión y el peligro procesal, es decir, la posible fuga o entorpecimiento del proceso por parte del imputado. Y es ahí donde viene el dilema más interesante. Si podemos llevar testigos a la audiencia de medida de coerción. Esta resolución es bastante clara, señores. Esta resolución emite de que es suficiente con informar sobre el contenido o el valor de las pruebas, ya que la medida de coerción no es una etapa para producir pruebas, sino de información. Pero, como en todo hay excepciones, este mismo artículo nos indica que excepcionalmente, si invocamos una violación al debido proceso o a derechos fundamentales, quedará a discreción del juez si puede admitir esta prueba testimonial. En esas atenciones, lo sugerido sería de que si se va a invocar una prueba testimonial, sería a los fines de constatar una violación a derechos fundamentales, como por ejemplo sería la ilegalidad del arresto. Y por último, vamos a ofrecerle estrategias para que a los fines de que el juez no les conceda o le imponga una prisión preventiva, sino una medida menos gravosa. Recordando que, como hemos iniciado hablando, la medida de coerción es el último recurso. ¿Cómo podemos refutar y solicitar otras medidas? Por ejemplo, atacando las debilidades en la acusación del Ministerio Público, ya que si sus evidencias son circunstanciales o contradictorias, podemos enfocarnos en que no existe tal probabilidad de participación. Número 2, y para mí de las más importantes, proporcionar elementos probatorios de que ese imputado no tiene intención de sustraerse del proceso, aportando los documentos de arraigo sólidos que le permitan a ese juez corroborar que ese imputado no se va a sustraer. ¿Cómo cuáles? Como contratos de trabajo, títulos de propiedad, acta de nacimiento de los hijos, todos los documentos necesarios que le permitan comprobar que el ciudadano no huirá. Por último, proponer activamente otras salidas alternativas del proceso, como por ejemplo, exponerle al juez de que la prisión no es necesaria, sino de que una garantía económica de un accesible cumplimiento, conjuntamente con una presentación periódica, es una medida idónea y suficiente para asegurar la presencia de ese imputado en este proceso. Ya que si logramos demostrar esto con arraigos fuertes, eso puede ser una garantía de que no se te vaya a conceder una prisión preventiva. En conclusión, señores, para una efectiva defensa y defender la libertad de sus representados, podemos combinar la estrategia, arraigos y proposición de otras alternativas que son las claves para evitar lo que es la prisión preventiva. Yo espero que estas herramientas prácticas le puedan ayudar a obtener resultados positivos, y gracias por compartir esta sesión con nosotros. Bye bye. Un placer, Astrid, como siempre, escucharte y compartir contigo. Espero que haya quedado sumamente claro todos los puntos tocados, que ciertamente, como tú externabas,
son esas herramientas que nos van a ayudar al día a día como defensores públicos, porque ciertamente, como bien he repetido, nos hemos topado con cosas y nos vamos a seguir topando con cosas Claro. en el ejercicio del derecho, y estas herramientas son sumamente útiles para poder afrontarlas de manera satisfactoria. Y como todo lo bueno llega a su final, pues nos vemos en otra edición. Un placer.